agradecer por asistir al webinar de hoy, Ser resilientes frente a la pandemia. Este seminario web es parte de una serie que fue creada para apoyar a nuestros clientes en su adopción del aprendizaje remoto y el teletrabajo. Antes de comenzar, hay 3 puntos que mencionamos. El primero, la sesión se va a grabar, así la pueden revisar o compartir más adelante. En segundo lugar, las líneas de los asistentes están en silencio. Y en tercer lugar, al final de la presentación hay una sesión de preguntas y las pueden ingresar en el chat en cualquier momento. Ahora les voy a presentar a la doctora Marisela Alvarado del Tecnológico de Monterrey. Hola Marisela, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Bienvenida. Adelante con tu presentación. Aquí ya tenemos a muchas personas conectadas, que estamos todos muy emocionados en oír tu sesión. Sí, ya estoy viendo. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores de este evento. Primero, pues quiero agradecer que me hayan invitado a participar en esto. Y bueno, voy a dar un poco de contexto. Yo soy doctora en psicología, trabajo en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde hace más de 20 años. Me dedico al área de consejería y bienestar, que son la parte de los psicólogos, pedagogos y los médicos que dependen de mí. Y bueno, cuando me hicieron la invitación a participar, yo decía, bueno, ¿qué son de las cosas que puedo compartir? Y que me hace reflexionar mucho el momento en el que estamos viviendo. Y pensé el tema de resiliencia, porque es un tema que en algún momento me tocó, digamos que en la formación de psicología uno sabe que es una palabra que siempre está ahí presente en los aspectos teóricos, ¿no? Y hace un tiempo yo fui a un congreso a San Antonio y donde presentaban algunos trabajos y hablaban de campus resilientes, ¿no? Hablaban de situaciones resilientes. En ese momento me pareció un poco chocante el término lo hablaban como en los espacios donde había pasado una masacre o un suicidio en un campus, en una situación extrema. Jamás pensé que ese término fuera algo que se me hiciera presente, digamos, en el cuerpo, en la carne y en la vida, cuando fue el último temblor que acabamos de pasar en México. Y pues desafortunadamente se nos cayó el campus, ¿no? Y perdimos 5 alumnos. Entonces, en ese momento, pues por supuesto que esas palabras vienen a tomar más fuerza y fue un desarrollo que he estado haciendo en un trabajo para restituir mucho el ambiente después de esa gran catástrofe, ¿no? Pero bueno, primero, para empezar, yo quisiera, pues primero mi solidaridad con todos los países que están pasando una situación complicada a través del COVID, ¿no? En especial a la gente de Ecuador, la gente de Brasil, que ha pasado momentos muy difíciles, muy difíciles. Ahorita el contexto en México, estamos empezando la fase 3, no pinta nada sencillo, y bueno, pues estamos tratando de mantener pues y de seguir todas las instrucciones que nos van diciendo, y este es un espacio, yo creo que es el momento de los médicos, de la gente que se dedica a la ciencia, son los expertos que nos van marcando pues las pautas para dónde poder movernos y estar mejor, ¿no? Bueno, pues, en principio voy a quitar el video para que fluya más rápido el sonido. Lo primero es, las especies sobreviven, las especies que sobreviven son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esto es Darwin. Entonces, si partimos de un momento donde pues estamos en un gran momento catastrófico, ¿no? En un momento fuerte donde nos toca vivir una pandemia, pero vemos que a lo largo de la humanidad, no es la primera, ¿no? Ya vivimos, bueno, se vivió la viruela, el sarampión, la fiebre española, por cierto, Freud perdió ahí a su hija, la peste negra, después el VIH, y ahora nos toca el COVID. No sé si mayor, peor,
si es más fuerte o menos fuerte que cada uno en su momento. Sí creo que hay que pensarlo como experiencias singulares. Esto que nos está tocando vivir nos toca en diferentes ámbitos de la vida. Lo primero es asumir que es una amenaza a la existencia, ¿no? Y cuando hay una amenaza a la existencia, pues siempre lo que pasa es que los sujetos tendemos a reaccionar de diferentes maneras ante la posibilidad de la muerte. No es fácil enfrentarse a una sensación de que en cualquier momento, aunque sabemos que podemos morir, pues enfrentarnos a eso tajantemente cuando estamos viendo que empezaron los países, esto empieza en China, ¿no? Desde hace unos meses, y pensamos que esto no iba a llegar hasta acá, a los países latinoamericanos, y ahora lo estamos padeciendo. Pero hay que ver las diferencias, no tenemos los mismos sistemas de salud que en Europa, Estados Unidos, y pues esos son los miedos que nos mueven, ¿no? Los países latinoamericanos tenemos otros problemas que tienen que ver con la pobreza, pero también creo que por estructura social, cultural, eso nos hace un poco más fuertes o más resilientes a las cuestiones que tienen que ver con el no tener acceso a las cosas, al dinero. Primero hay que pensar en afrontar las emociones. Como dije, es una experiencia singular. Para cada quien será, de acuerdo a su historia, una forma de enfrentar esto de manera distinta. Vemos que hay ansiedad generalizada, ansiedad porque no sabemos qué puede suceder. El encierro también puede causar mucha ansiedad. No ver a los seres queridos, no poder mover de país. Hay mucha gente que se quedó en otros países y que no pudieron regresar a sus países de origen. Fobia a la cercanía, no solamente a la cercanía de los seres queridos, porque también vemos que lo complicado de esto que estamos viviendo es que podemos pensar que la otra persona es portador, ¿no? Decían, bueno, los niños no les va a afectar de manera tan fuerte, dice la ciencia, en términos de salud, pero pueden ser portador del virus. Y entonces ese pequeño niño que puede ir a casa de sus abuelos puede ser el vehículo del virus. Imagínense qué carga psíquica tiene eso para cualquier persona, pero pensando en la infancia, ¿no? Entonces, se empieza a presentar el otro como una especie de amenaza. Hay depresión, si ya la depresión, la Organización Mundial de la Salud la había anunciado hace unos años como la enfermedad incapacitante en el mundo, bueno, ahora pues esta desolación de pensar en este sentimiento de pérdida, de muerte, de tristeza, de encierro, pues para muchas personas les causa depresión. Culpa entre lo que hice, no hice, si yo fui contagiado y visité a alguien querido y de pronto se enfermó, entonces las cargas que puede estar teniendo esto y si en el camino alguien perdió la vida, imagínense lo que significa para esas personas este estigma de culpa. Pánico, furia, mucho enojo, algunos pues ante la sacudida de la ruptura del confort, de mi situación segura, de mi trabajo seguro, de mi vida segura, pues de pronto perderlo, pues a quién le va a gustar, produce mucho enojo. Pero también vemos la fragilidad de la vida y me parece que es algo con lo que tenemos que conectar como seres humanos. Saber que somos frágiles, aunque lo sabemos, siempre existe esta sensación como de omnipotencia de que pues yo lo puedo todo, voy a salir adelante, a mí no me va a pasar. Y pues no, ahorita vemos, me hacían ayer una entrevista en el periódico y me decían, este es un problema que afecta de diferente manera y creo que más a la clase media. Y yo, pues yo no sé si a la clase media, a mí me parece que los que tienen dinero, los que no tienen dinero, la clase media, todos le estamos padeciendo de con mayor o menor recurso. Lo que vemos es que una persona puede perder la vida aunque tenga todos los recursos del mundo y una persona que no tiene acceso ni siquiera a un sistema de salud, pues también la pasa igual, ¿no? O sea, no creo que sea en este momento un tema de clases sociales. Mucho estrés por la situación económica que se avecina, se acentúa el individualismo y en algún punto porque estamos encerrados, porque no tenemos contacto con los otros
y hubo como una primera sensación de sálvese quien pueda. Yo me encierro con mi familia, con mis hijos, con mi gente, y lo de afuera, quién sabe, ¿no? Para algunos, para otros fue distinto. Y la tristeza y el dolor ante la pérdida de personas, desafortunadamente cada vez sentimos más cerca esto, y además no podemos ser ajenos al dolor de la gente que se perdió en Italia, en España, en Nueva York. Bueno, los jóvenes, que he escuchado los jóvenes de mis alumnos, de los con los que tengo más interlocución todos los días, aburrimiento por el encierro, ¿no? Esta sensación de la accesibilidad y de pronto perder las cosas. Pero ¿qué hay también del otro lado para no irnos toda la parte negativa, ¿no? También la recuperación de los vínculos amorosos. Es increíble que de pronto, no sé si por esta sensación de que nos podemos perder, uno recupera amigos, uno pide perdón a gente querida, los grandes amores. Quizá me doy cuenta que estoy con una persona con la que no quiero estar y mi gran amor por ahí está y lo quiero recuperar. O simplemente es acercarse a los viejos, ¿no? ¿Cuántas personas habían descuidado a sus viejos encerrándolos en un asilo o dejándolos por ahí? Ahorita, ante la amenaza de ponerlos en situación vulnerable, son a los que más se les busca y se les quiere proteger. Que eso es algo que compartimos como culturas latinoamericanas. Esta situación, estos vínculos con los otros y las familias, que es algo muy presente entre nosotros, ¿no? Y bueno, viene la creatividad para sobrevivir con las limitaciones. Creo que es algo muy importante esto que sale, ¿no? A mí me ha parecido de las cosas con las que hay que quedarse mucho como este impulso de vida, ¿no? Freud hablaba de estas dos pulsiones, la de vida y la de muerte, y ante la sensación de tanta sensación de muerte, pues sale el arrojo por la vida, ¿no? Entonces, la creatividad con lo que tengo cocino, con lo que tengo hago lo que puedo, no puedo salir a comprar más, y empieza a salir la creatividad ante la dificultad de tener el acceso a lo que siempre teníamos acostumbrado, ¿no? Algo que lo escucho en la clínica y lo escucho también en el salón de clases es vivir al día como el ámbito emocional es: hoy estoy bien, mañana no sé cómo voy a estar, 2 días buenos, 1 malo. Y creo que es algo fluctuante, no se puede hablar de un solo. Me decía un alumno, es que estoy aplanado en mis emociones, como que no está pasando nada porque estoy encerrado, ¿no? Bueno, esa es otra forma de poderlo vivir, pero estos cambios de estado de ánimo lo vemos, ¿no? A veces puede uno estar muy tranquilo y pensar que el día está sereno, y después venir estas ráfagas de mucha angustia y de mucho miedo. Se presenta el insomnio como un síntoma, pues, también de preocupación, ¿no? Pero también es un momento de conocimiento de uno mismo. Creo que también el quitar el ruido de la vorágine de los días, de estar conectado con uno mismo, el encierro hace mucho eso. Uno regresa al silencio de uno. Es más, hasta las actividades domésticas a uno lo arrojan a estar pensando sobre quién soy, qué hice, qué quiero, para dónde voy, cómo me gusta mi vida, no me gusta mi vida. Y creo que es algo muy importante porque como como humanidad, creo que este freno vino en un momento pues muy propicio, ¿no? Creo que es muy importante en esta pausa, porque no es una pausa sin movimiento. A mí me parece que pensar en términos de resiliencia es pensar, ya lo vamos a ver más adelante, pero también darle un movimiento a este detenimiento, ¿no? Este es un detenimiento quizá en lo físico, quizá en la accesibilidad a las cosas, pero no a la producción de las ideas, ni de los proyectos, ni de una forma distinta de pensar la vida. Y bueno, yo lo pongo en la infancia como un enfoque a la infancia y a la juventud, pensando en el futuro del mundo. Imagínense cuáles son las rasgaduras, si lo pensamos así, o el rasguño psíquico, y no rasguño, las huellas psíquicas que pueda dejar en un niño el encierro, ¿no?
estar encerrados, si para los adultos la sensación de amenaza de un virus, de algo que no se ve, no se puede tocar, quién sabe dónde está, para un niño puede ser muy angustiante, ¿no? Entonces, creo que los que se dedican a la educación o que tienen cierta influencia en ámbitos con jóvenes y con niños, pensar mucho en ellos como el futuro de lo que va a ser, ¿no? Pues para pensar en este momento creo que es muy importante sí partir de un término de un duelo. Estamos viviendo un duelo, no solo estamos perdiendo cosas del ámbito más banal, de movimiento de lugares, de acceso a las cosas, sino también personas. Entonces, hablar de duelo implica también hablar de un proceso. Para hablar de resiliencia no se puede partir del hecho de esto no pasó, ¿no? Hay ciertas personas que tienden más a la negación y que dicen, este capítulo de mi vida no quiero hablarlo, no quiero pensarlo, y viene como una especie de negación. Pero me parece muy importante transitar por estas etapas del duelo. Aquí hay una propuesta que Elizabeth Kubler-Ross, que es una autora que se dedica a trabajar con pacientes en fase terminal, propuso hace ya algún tiempo. Hablar de que existe la negación, quizá nos revelemos cuando reconozcamos que podemos pasar por momentos de mucha depresión ante la pérdida. Imagínense estas familias que ya empezaron a perder o que no pudieron acompañar a sus seres queridos o que no pudieron ni siquiera enterrarlos, ¿no? Pensando en lo que ha pasado en diferentes países, ¿no? Que yo no sé si en México nos vamos a librar de esa. Hasta la posible aceptación, ¿no? No, si me preguntaran cuánto tiempo pasa esto, pues quizás son cosas que van y vienen. Cuando nosotros perdimos a nuestros estudiantes en el sismo, y no solo a los estudiantes, también nuestro campus querido, pues hemos pasado por todas estas etapas en diferentes momentos, pero siempre buscando restituir una comunidad a partir de ese duelo, no negándolo, porque si pasó, no solo pasó en las pérdidas humanas, sino porque teníamos derrumbados los edificios, ¿no? Y entonces es muy difícil con ese escenario restituir el ambiente o una vida estudiantil como se tenía. Y bueno, a pesar de ello fue tratar de movernos lo más rápido que se pudiera para poder volver a entablar una vida académica como estábamos acostumbrados. Si podemos hablar, yo no sé, una interlocución que tengo con un amigo colombiano que es filósofo, y hablábamos de las lecciones de pandemia. Yo no sé si me estoy adelantando para hablar de ahorita lecciones, pero sí creo que ir sacando y rescatando algunas cosas que son importantes para poder partir de una posible restitución o una reconstrucción. Hablamos de solidaridad, muestras de solidaridad. Cada quien puede narrar las cosas que pueden estar sucediendo, como por ejemplo los vecinos en ciudad, por ejemplo, tan grande como México, donde pues ya uno ni se conoce con las personas que puedan vivir en los edificios de al lado. Alguien va al súper y te dicen, yo te traigo comida, ¿no? O a las personas que han estado enfermas y que salen los vecinos y que tienen que estar en resguardo. Y hablo de resguardo porque a mí la palabra de estamos confinados y todas estas palabras muy fuertes que me resultan más como en términos de cárcel, en este resguardo de la vida que estamos haciendo, estas muestras de cariño y de preocupación por el otro son muy importantes ante el individualismo que veníamos viviendo. Ya los ambientalistas han de estar muy contentos porque ahora se detuvo la humanidad y la naturaleza vuelve a restituirse, ¿no? Entonces, creo que es muy importante estas muestras de solidaridad en estos momentos. Estamos volviendo, si se fijan, a la esencia de la vida. ¿Qué es la esencia de la vida? Vivir saludables, estar preocupados por tener comida, por tener un techo, por preocuparnos por los nuestros, por la gente a la que amamos. Empieza a haber un sentido de comunidad. ¿Qué pasa en mi colonia? ¿Qué pasa en mi delegación? ¿Qué pasa en mi país?
somos una comunidad, quién de mi trabajo en las empresas, quién se enfermó, a quién no puedo ayudar, quién ha perdido gente, en las escuelas, cómo están mis alumnos, cómo le vamos a hacer para restituir nuestra vida académica. Por supuesto que al inicio vienen las resistencias de decir yo no hago nada virtual o mi trabajo no es virtual o no es lo mismo, pero nos está obligando esta situación a repensarnos de muchas maneras para tener el plan A, probar el plan B o el C si es necesario, y si no, volver a empezar para volver a reconstruirnos como humanidad. Vemos que lo que afecta a uno, afecta a otros. Si yo me enfermo, puedo contagiar a otros. Si yo salgo, puedo ser un factor de riesgo para otros. Entonces, es muy importante asumir que estamos en vínculo con los otros. Si alguien me pregunta, ¿quién la ha de estar pasando más mal? Pues yo creo que aquellas personas que han a toda costa construido un mundo de soledad. Estamos regresando a lo básico como lo más valioso que tenemos en la vida, lo que nos puede hacer felices. Y quizá nos damos cuenta que la felicidad no está en usar una cierta marca de ropa o en ir a algún lugar fino, caro, en tener cierto puesto en tal dirección de tal empresa. Quizá la felicidad la vemos en el momento que estamos sonriendo, comiendo todos los días con nuestros hijos, o que habla un amigo, un ser querido al que amamos mucho y nos da una palabra de aliento. Igual la felicidad está en este momento que estamos en esta conferencia, pensando juntos cómo hacerle. Hay muchas formas de empezar a pensar lo que nos hace feliz, regresando a lo básico. ¿Y qué pasa cuando tenemos tanta sensación de horror? Y siempre es como recurrir a lo bello, a la dimensión de lo bello. Ante el horror, siempre el arte, la poesía, los libros, algunos que se dedican a las bibliotecas, como algunos de ustedes, a la educación. Es una forma de belleza, el amor. Nos ayuda a transitar las cosas más duras de la vida. Ustedes pueden ver las expresiones de arte que sucedió en los momentos de la guerra, las cosas más difíciles. Hay grandes libros, propuestas que surgieron a través de esos momentos difíciles, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de pensar en estas dimensiones de lo bello. Para cada quien lo bello es de diferentes maneras. Yo digo ahí los artistas son los que siempre nos regalan pues un poco de regreso al alma, ¿no? De sentir otra vez el cuerpo y de transitar por momentos de calma. Cultivar la paz interior creo que es algo muy importante y bueno, en estos países latinoamericanos sabemos que las religiones son muy importantes, pero también hay otras cosas como estas nuevas tendencias de mindfulness que tienen que ver con prácticas espirituales que van más del lado de la meditación, del budismo, de cómo hacerle para calmar esa ansiedad a través de la meditación, de una respiración, de la yoga, por ejemplo. Lo que he visto ahorita con mis estudiantes, que lo que más recurren y les hace bien es la conexión con la parte física, hacer ejercicio, y la parte de espiritual, la parte de yoga o hacer una práctica con el cuerpo. Viene también ante momentos de pausa una necesidad por nuevos conocimientos. Ya ustedes son el ejemplo de eso. El que estén conectados ahorita es tratando de escuchar otras cosas o en interlocución con otros. Es un empuje que nos sale de la vida para obtener un poco más de información que nos ayude a transitar estos momentos complicados y que nos llene de riqueza. Yo en estos días he leído mucho autores que me gustan, ¿no? Volví a Freud en el malestar en la cultura, he estado leyendo cosas sobre Zizek, ¿no? Sobre el capitalismo, si se va a reconstruir, si se acaba o no se acaba, yo no sé, yo creo que es un momento de reconstitución en todos los sentidos. El filósofo Byung Chul Han, que pues es me gusta todo lo que ha escrito últimamente, y bueno, es muy revelador para estos momentos. Entonces, bueno, el conocimiento es parte muy importante para poder transitar de una manera diferente
esta crisis que estamos pasando, ¿no? Otra lección es la reflexión sobre los vínculos construidos. Y pues qué más reflexión que el encierro, ¿no? El encierro te lleva a conocer o a convivir más con las personas que uno tiene cerca, y ahí es donde uno se pregunta si son las personas con las que uno quiere estar. Por ahí las feministas ya empezaban a publicar que las mujeres que sufrían violencia doméstica se quedaban con su agresor, ¿no? Vivían confinadas con su agresor y expuestas más a la violencia. Pero también es una reflexión de decir, bueno, ¿por qué he sostenido este tipo de vínculos que no me hacen feliz durante todo este tiempo, ¿no? Esa ya es una pregunta que cada quien se tiene que hacer con respecto a lo que a uno le hace bien o sobre el bienestar. Viene lo que les decía, lo que hablábamos hace rato de salvaguardar a los más vulnerables, y esto es, pues, nuestros viejos, ¿no? Nuestros viejos, nuestras personas vulnerables, los niños. Los niños, aunque estadísticamente es terrible pensarlo en términos estadísticos, pero bueno, así es la ciencia, los niños pareciera que no tienen, no son de alto riesgo, pero sí son a los pequeños a los que tenemos que resguardar y rápidamente restituirles actividades. Me decía mi pequeña hija, es que yo no elegí el coronavirus, ¿no? Y pues sí, pues sí, ella, como decía, yo no quería esto, ¿no? Y vivir en la incertidumbre es aceptar que vivimos en la incertidumbre, pero no es ahora, es siempre. Lo que pasa es que habíamos acomodado nuestras vidas con base a ciertas cosas que nos dan tranquilidad, que tienen que ver con consumir, con quizá nuestros puestos de trabajo, nuestro trabajo de todas las semanas, nuestra rutina diaria. Y bueno, eso creemos que nos da cierta tranquilidad para vivir, pero en realidad si lo pensamos bien, la incertidumbre es parte de la vida y ahora pues tenemos que aprender a transitarla de otra manera, de una manera más creativa. Y que nos revela la caída de la omnipotencia. Ahí vemos países donde los que admiran esas culturas decían es que todo es eficiencia en las grandes potencias, todo es eficiente. Pues bueno, hasta cierto punto, porque en este momento estamos viendo que hay fractura en todos lados, ¿no? No hay una respuesta contundente ante lo que estamos viviendo. Entonces, la omnipotencia, pues creo que se cae, ¿no? Y la noción de la libertad puesta en juego es ¿cuál libertad? ¿Libertad de qué? ¿Hasta dónde mi libertad? Pues ahora ya no es alguien, no es un gobierno, no es alguien que nos diga sobre una dictadura, sino que es la libertad se juega en el momento en que ya no puedo salir, en que ya no puedo ver a mis seres queridos, ahí ya la noción de libertad totalmente cambia de perspectiva a lo que pensábamos que era antes. Y esto que no lo dejo de mencionar porque me parece de las grandes cosas más tristes que nos está dando esta pandemia es asumir no despedir en actos rituales a los que han partido, ¿no? En culturas latinoamericanas, bueno, aquí en México, los rituales de despedir o de velar a un difunto son muy importantes. Y ahorita, como se está dando toda la situación, pues estamos viendo que no se puede acompañar a esos seres que uno quiere por el riesgo al contagio, ¿no? Entonces, la palabra resiliencia, me voy a ir más rápido, es la capacidad de adaptarse a un ser vivo frente a un agente perturbador, ante un vínculo adverso. Es la capacidad de un material, y esto viene mucho de la ingeniería, de un mecanismo, un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. Cuando lo metían o lo exponían al calor o al frío, se hacía resiliente. En cambio, en psicología, un autor, John Bowley, fue el primero en su teoría del apego que usó la palabra resiliencia para pensar la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego y experimentar ante una situación inesperada.
también indica volver a la normalidad. Yo aquí no estoy tanto de acuerdo con el tema de volver a la normalidad después de la crisis, ¿no? Los que hemos experimentado situaciones de resiliencia vemos que sí hay una huella. ¿Se tratará de volver a la normalidad o de una oportunidad de reinventarse? Y me parece que estamos en un momento también fascinante porque podemos reinventarnos en todos los sentidos de la palabra como humanidad. Si de esto que partimos de la gran huella que tiene que ver con las pérdidas, porque pues habrá gente que pueda seguir adelante como si esto nada pasara, pero los que nos podemos detener un poco y decir, sí, sí hubo pérdidas, hay dolor, mucho dolor humano, y esto no puede seguir como venía siendo ahora, es una posibilidad de construcción para otra cosa. Siempre toda crisis tiene una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Entonces, la resiliencia sería como empezar a trabajar desde ahora, porque no es que cuando acabe la pandemia, por eso yo hablo que es una pausa física de movimiento, pero es un motor de pensamiento para construir cuál es la opción A, la B, la C, la D, para poder llegar a reconstruir nuestras vidas de una manera distinta. Quien esté pensando que acaba esto el 31 de junio, no sé, por poner una fecha, y regresa a su oficina, se va a sentar y va a agarrar su computadora y otra vez a volver a su vida rutinaria, pues yo creo que no está viendo que no va a ser así. Quizá ya no haya trabajo, quizá ya no estén los mismos compañeros de puesto, quizá el proyecto que estaba moviendo ya no esté el proyecto que estaba moviendo. Por ahí los mercadólogos ya están viendo cómo pensar las nuevas formas de eso que yo me estaba acostumbrado como producto a mover o a promover desde mi corporativo. Hoy en día, pues eso ya no va a ser porque la humanidad ha cambiado. Y entonces, ahora, ¿cuáles son las nuevas necesidades de nosotros? ¿Cuáles van a ser las nuevas demandas que se nos van a enfrentar? Por ejemplo, ahora me sorprendía mucho esta gente que está saliendo a vender ahora ya como las máscaras que son como, que cubren toda la cara, ¿no? Yo decía, wow, la creatividad de las personas, pero también la gran necesidad de comer. Entonces, pues empieza a haber un movimiento hacia eso, ¿no? Los profesores, eh, un poco cuando a nosotros se nos cayó el campus, lo primero era cómo restablecer las clases. Y entonces ya veníamos nosotros con un trabajo virtual desde hace muchos años, pero todas las clases, incluidas las de educación física, las de música, las de yoga, las de todas las clases por Zoom. Y fue increíble, pero logramos hacerlo en menos de unas semanas, ¿no? Entonces, y ahorita muchos en educación básica apenas lo están empezando a hacer, ¿no? Mi hija toma sus clases por Zoom y es increíble cómo los niños llenan de felicidad una casa ahora que los escucho con sus sonrisas, ¿no? Y eso me da mucha motivación para pensar que es posible hacer un cambio y es posible pensar en la belleza a pesar del horror que estamos pasando. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían unas propuestas resilientes para transitar por la vida? Esto lo pueden adaptar a organizaciones, lo pueden adaptar a las familias, pero lo primero, y siempre voy a hablar en primer lugar de la parte psi. El cuidado de la salud mental, el cuidado de las emociones me parece muy importante. Hay quienes ya hay líneas de atención, de apoyo psicológico. Nosotros en el TEC es lo primero que nosotros hacemos, brindar apoyo a nuestros estudiantes y acompañamiento. Creo que en las empresas, las áreas de recursos humanos son las primeras que se tienen que mover para pensar y acompañar a sus empleados en procesos de acompañamiento en estos momentos. Ayer me hablaban, por ejemplo, del gobierno de la ciudad del DF y decían cómo podemos llegar a más gente, porque no toda la gente tiene internet, ¿no? Pensamos en países pobres como el nuestro. Entonces, bueno, las áreas públicas, el metro, los espacios públicos pueden ser tomados por información que ayuden a contribuir la salud mental, pero no con me parece
que los mensajes de optimismo, así de desenfrenado, ahorita son muy insultantes, pero sí de ciertas pautas para que a la gente le dé posibilidad de pensar que va a haber un mañana y de que esta es una transición. El lugar del arte y la cultura como dimensión de lo bello, como ya se los había dicho, fomentar comunidades, la ética de la vida, la ética por el otro, del cuidado de las otras personas, por el bien común. Esto de las pequeñas, decían, compren en sus pequeños abarrotes o vayan a las pequeñas tiendas, a sus pequeños mercados de sus colonias. Y es una forma de contribuir con su comunidad. Los espacios virtuales, pues siempre la docencia y el intercambio cultural y social. Los espacios virtuales también para compartir con las personas que uno ama es muy importante y más si se los podemos hacer llegar a los viejos, ¿no? O la llamada telefónica así ochentera, otra vez regresar al teléfono fijo que solo las personas a veces de la tercera edad o mayores de la tercera edad lo siguen usando. Fomentar el bienestar, el ejercicio físico, la alimentación, prácticas de mindfulness, la yoga, 5 minutos para detener y pensar, para una práctica de relajación, correr alrededor del comedor, subirse a los sillones, agarrar ¿cómo se llama? El detergente y usarlo como pesas. O sea, uno puede hacer muchas cosas, quizá no es el gimnasio, quizá no es el parque donde yo iba, pero es mantener el estado físico al 100%, porque eso también ayuda al sistema inmune. Las prácticas sustentables para generar redes de apoyo, ya lo estamos viendo, que mucha gente empezó con sus pequeños huertos, sus pequeñas comunidades, hacer intercambios de comida. Dosificar la información del estado actual de las cosas. Es muy importante saber qué está pasando en nuestros países, cómo van las estadísticas. Hace un rato veía dentro de los primeros 25 lugares de gente que entre contagiados y sobrevivientes, pues hay varios países de Latinoamérica, y entonces esas son cifras que nos ayudan a pensar que sí es posible estar mejor, ¿no? Pero dosificada la información, porque estamos en las noticias todo el tiempo, nos llenamos nada más de bloqueo de información y de más angustia. Asumir que el mundo será otra cosa a lo ya conocido. Tenemos que aceptarlo y va a ser mejor, porque quizá eso que viene mejor va a ser muchísimo más creativo y nos genere mucho más cosas de más plenitud que como estábamos antes. Y propiciar el amor en todas sus posibilidades. Es la amistad, los amigos, el amor por los otros, por el trabajo, son ejercicios siempre de renovación. Entonces, bueno, pues, si me ayudas, Natalia, con las preguntas. Sí, claro. Muchísimas gracias. En este momento entonces pueden hacer las preguntas. Aquí tenemos dos que nos han hecho. La primera dice, ¿qué hacer con los padres o adultos mayores que no quieren hacer caso y siguen saliendo? Pues mira, ahí les voy a dar un tip personal. Yo tuve que aplicar la de los expertos son mejores que los hijos, y entonces le hablé a una doctora y la doctora les llamó por teléfono y un poco les explicó a mis papás qué tenían que hacer, porque lo que estamos viendo con la gente, los viejos, es que no quieren romper su esquema de vida. Es muy difícil pensar en decir, te llevan al supermercado por internet, bájalo por internet, pero hay que ayudarles. Entonces, las personas que más o menos tenemos cierta salud o ciertas condiciones para poder hacerlo, tenemos que darles acceso a eso y también hacerles ver por qué es importante, por qué queremos que estén bien. Uno, queremos que estén bien porque queremos que estén vivos, pero otro, queremos que estén bien porque ese tipo de muerte, en esas condiciones, nos pone en un lugar muy complicado a los que queremos estar con ellos. Y es, si se llegan a ir, porque todos nos podemos ir, quizá no podamos estar con ellos. Entonces, esas creo que son conversaciones fuertes, pero que son necesarias para hacérselos ver. Listo, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Piensa que piensa que la resiliencia es innata? Yo creo que se construye. Yo creo que es algo que se construye.
hay que vencer un poco los miedos internos, ¿no? En este momento, todos los monstruos que uno tenía como domados o que ni siquiera sabíamos que existían, pueden salir a flote. Entonces, primero es encontrar estos momentos de paz interior, bajar este tumulto interno para poder pensar. Y lo que nos necesitamos pensar es para poder ser creativos. Es un paso siguiente el proceso de la creatividad, porque si yo estoy angustiado y si yo tengo un dolor en el alma, por supuesto que no voy a pensar en lo que sigue, pero tenemos una gran responsabilidad, y yo creo que todos como sociedad, ni siquiera son las universidades o las empresas o los que tienen puestos de liderazgo con sus equipos, ¿no? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad de volver a restituir las cosas y no sabemos a qué manera ni en qué velocidad. Eso es algo importante, pero sí creo que este proceso de conocimiento de uno y de cuidado de uno mismo, de cuidado de sí, va a ayudar a que podamos pasar al siguiente o dar esa vuelta para poder crear. Listo. La siguiente pregunta nos dice, ¿nos podrías comentar un poco más sobre redes de apoyo y cómo lo llevarías a nuestro ámbito en bibliotecas? No es que pasó una moto, no escuché, pero si me la vuelves a repetir. Claro. Espérame un segundo. ¿Nos podrías, ¿Nos podrías comentar un poco más sobre redes de apoyo y cómo lo llevarías a nuestro ámbito en bibliotecas? Bueno, yo creo que ustedes son vitales en este momento. Es más, yo diría que todavía no se sabe que hay bibliotecas virtuales, así lo puedo poner, ¿eh? Hay muchas escuelas y hay muchos lugares que no saben que tienen acceso a esto. Yo empezaría como lo que están haciendo ahorita con estos pequeños temas que son importantes o para los estudiantes o para las autoridades, porque lo que tenemos que es tratar de tener un poco más de contenido para ir adaptando proyectos de restitución. Entonces, yo lo que hablaría primero es de encontrar ese acervo que puede ser muy adecuado para estos momentos. Por ejemplo, a mí las cosas que tienen que ver con meditación y ahorita me han dado mucha claridad, ¿no? En otro momento era el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes que tienen acceso a eso, yo creo que sería muy importante difundirlo entre la comunidad académica o las comunidades educativas y también las empresariales, ¿eh? Porque yo creo que ni siquiera se sabe. Y lo otro es ver cuáles son las instancias de salud pública que pueden dar apoyo emocional a las personas. Creo que es muy importante crear esas redes de apoyo para las personas que están viviendo estos procesos con mayor dificultad. Listo. La siguiente pregunta. ¿Qué ejercicios ayudan a calmar la ansiedad en los niños por el encierro? Miren, yo creo que mucho es el juego. El juego es algo muy importante para los niños y es ahí donde pueden proyectar todas sus emociones. Poder jugar con ellos es algo muy importante porque ellos a través del juego pueden ir diciendo, pueden ir canalizando, proyectando cómo se van sintiendo. También creo que las cosas que tienen que ver con el arte, con las manualidades, ayuda mucho a crear, usar las manos, ¿no? Y ponerlos a hacer ejercicio. Creo que el que les podamos dosificar las pantallas y que ellos puedan poner su creatividad en otras cosas, ayuda. Y en la medida de lo que se pueda, conectarlo con sus pares, sus amigos, si algo extrañan, esa es su vida social. Listo, la siguiente pregunta la hace Karen. Hola, buen día. Nuestro equipo de trabajo es joven y considero que todos son capaces de afrontar esta situación. Pero ¿cómo se podría alentar la adaptación al cambio de manera proactiva una vez regresemos a laborar? Fíjense que eso es un pasaje que se tiene que dar de manera individual, pero sí creo que lo tienen que propiciar mucho las empresas, ¿no? Yo les voy a comentar rápido una anécdota. Cuando volvimos a trabajar de manera presencial sin campus, pues de pronto me di cuenta que no teníamos oficinas, que no teníamos un lugar donde trabajar, no había el cubículo
cerrado para dar el apoyo psicológico, iban a ser jardines. Y no es que alguien de las autoridades viniera a decirnos, mira, esto va a estar mejor, o aunque sí lo decían, lo estábamos padeciendo todos los días, sino es cada uno cómo se va adaptando a su nuevo entorno. Yo creo que mucho el poder ahorita darles algunas pláticas o conferencias ayuda mucho a las personas a que puedan irse acomodando a eso, a pensar algo distinto, porque si seguimos vendiendo la idea de que vamos a regresar al mismo lugar, de la misma manera, eso creo que es un error, porque no lo sabemos, nadie lo sabe, nadie lo puede decir. No, es más, ponen fechas de cuándo se va a acabar esto y son todas son probabilidades. Entonces, ¿cómo vivir en la incertidumbre y adaptarse de manera, digamos que el amor esté en los proyectos y en las cosas que se hacen y no en las condiciones laborales que uno tenga? Listo. La siguiente pregunta, ¿cómo manejar el encierro con un adulto mayor que tiene Alzheimer? Pues yo lo que le recomiendo a esa persona es pues tratar de dosificar la presencia, quizá cambiando de espacios, si se puede cambiar de espacios, estar un poco más tiempo en recámaras o cosas así, ponerlo a hacer cosas repetitivas de manualidades, estambres, cosas que no impliquen mayor movimiento, cuenta de, de frijoles, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas muy manuales que le mantengan la concentración por ese periodo de tiempo. Y mucho ejercicio para la persona que esté, y si puede tener un apoyo psicológico, creo que sería muy importante para trabajar la parte del estrés. Si quieres la última, Natalia, para ir cerrando con el video. Perfecto. Hagamos entonces la última. Si una persona no se logra adaptar, es decir, el encierro lo estresa y lo deprime y además vive solo, ¿cómo se logra la adaptación? Miren, es, es difícil porque lo que decía que hay personas que a lo largo de la vida han contribuido a su soledad. Y creo que la soledad, esto es lo que nos deja, una gran tristeza y desolación. La depresión, pues vemos que en algunos hay diferentes momentos de depresión. Una cosa es estoy triste hoy, vivo una visión melancólica, ya tener una enfermedad de una depresión crónica. No sé de qué tamaño estemos hablando de esa situación, pero sí creo que el poder cambiar de rutina, tratar de buscar vínculos sociales por teléfono, por computadora, aprender nuevas cosas, leer libros, o sea, tratar de que cada día sea un gran esfuerzo por restitución. Y si puede tener acceso a un trabajo personal por computadora y un acompañamiento médico para el tema de la depresión, si es algo más físico, pues sería muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues yo les quiero agradecer. Creo que esto no se acaba acá, es una construcción todo el tiempo de pensarnos en un momento muy retador, un momento histórico que nos está tocando vivir. Esperemos que todo vaya bien con ustedes, con sus familias, con sus empresas, con sus escuelas. Y bueno, pues nada más agradecer, Natalia, y pues cerramos con este video que me pareció muy, muy interesante, y creo que si lo adaptamos a que todos nos toca, pues a todos nos toca vivir esto. Gracias. ¿Lo vas a compartir, Marisela, o quieres que te lo comparta? A ver si puedes tú desde ahí, o déjame ver. Y jala. Acá está. Listo.
Marisela, el video está teniendo problemas al cargar. Si quieres, nos compartes el enlace en la presentación, como yo la voy a subir para que la puedan descargar y de pronto les queda un poco mejor ver el video Perfecto. en sus casas, ¿te parece? Así lo hacemos. Listo, muchísimas gracias Marisela, muchísimas gracias a todos por haber participado en la sesión de hoy. Les acabo de compartir el enlace. En este enlace pueden ver la presentación de Marisela y la grabación la cargaremos mañana por la mañana, así la pueden compartir. En la presentación de Marisela está su correo electrónico, entonces si quedaron con alguna pregunta o tienen dudas de alguna cosa, le pueden escribir. Y les recuerdo asistir mañana, los invitamos a la sesión de Café con Folio, con EBSCO, el imperativo del aprendizaje remoto, retos, respuestas y enseñanzas desde la perspectiva de la biblioteca. En esta sesión participa Lidia Quesada, la vicepresidente de ventas de América Latina y el Caribe de EBSCO, Andrés Felipe Echavarría, el director de bibliotecas de la Universidad Javeriana, María Soledad Lago, directora de bibliotecas de la Universidad Católica de Argentina, y Rubén González, el subdirector de bibliotecas de la Universidad Navarra. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora Marisela. Muchas gracias por tu tiempo y tu presentación.